once. Do you hear me? Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. En este canal hablamos de cine de una manera honesta, directa y apasionada. Aquí no solo vemos películas, las analizamos, las sentimos y descubrimos qué las hace realmente especiales. O no tanto. Si te gustan las aventuras épicas, los personajes inolvidables y las historias llenas de giros, estás en el lugar correcto. Hoy te traigo un nuevo análisis de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, una película que no solo continúa la historia, sino que la lleva a un nivel mucho más oscuro, intenso y espectacular. Vamos a hablar de todo: la actuación de los personajes, los efectos visuales, la historia, los puntos fuertes, y también lo que quizás no funciona tan bien. Así que si quieres saber si esta película realmente vale la pena o si está sobrevalorada, quédate hasta el final porque te voy a contar todo sin filtros. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido como este. ¡Empezamos! La película continúa las aventuras del excéntrico capitán Jack Sparrow, un pirata ingenioso, impredecible y siempre al borde del desastre. La historia comienza en un momento de aparente calma, pero rápidamente se convierte en un torbellino de caos, traiciones y misterios sobrenaturales. Desde el inicio, se establece un tono más oscuro que en la primera entrega,
ya que las consecuencias de las acciones pasadas empiezan a perseguir a los personajes principales. La trama arranca con la interrupción de la boda entre Will Turner y Elizabeth Swann. Ambos son arrestados por orden de Lord Cutler Beckett, un poderoso representante de la Compañía de las Indias Orientales. Beckett acusa a la pareja de haber ayudado a Jack Sparrow a escapar en el pasado, y les da un ultimátum. Will deberá encontrar la brújula mágica de Jack, que apunta hacia lo que más desea su portador, a cambio de la libertad de Elizabeth. Esta misión impulsa a Will a adentrarse nuevamente en el mundo de los piratas. Mientras tanto, Jack Sparrow se encuentra en serios problemas. Descubrimos que años atrás hizo un trato con el temible capitán Davy Jones, el legendario señor de los mares y capitán del barco fantasma holandés errante. A cambio de recuperar su querido barco, el Perla Negra, Jack prometió servir a Jones durante 100 años, después de 13 años de libertad. Ahora ese plazo ha terminado, y Jones viene a reclamar su deuda. Para evitar su destino, Jack busca desesperadamente una forma de liberarse del trato. Davy Jones no es un villano común, es una figura trágica, mitad hombre, mitad criatura marina, condenado a transportar las almas de los muertos en el mar. Su apariencia grotesca, con tentáculos en lugar de barba, refleja su conexión con las profundidades oceánicas y su naturaleza maldita. Además, controla al temible Kraken, una criatura gigantesca capaz de destruir barcos enteros. La amenaza de Jones y su monstruo añade una sensación constante de peligro inminente. Jack descubre que la única forma de controlar a Davy Jones es encontrar su corazón, el cual no se encuentra en su cuerpo, sino escondido en un cofre conocido como el Cofre del Hombre Muerto. Quien posea ese corazón puede controlar a Jones, lo que convierte al cofre en el objeto más valioso y peligroso de toda la historia. Esta revelación desencadena una carrera entre múltiples personajes que desean obtener el cofre por diferentes motivos. Will Turner logra encontrar a Jack y se une temporalmente a su tripulación. Aunque su objetivo principal es conseguir la brújula, pronto se ve envuelto en la búsqueda del cofre. A lo largo de su viaje, Will demuestra su valentía y su creciente habilidad como espadachín, consolidándose como un héroe por derecho propio. Sin embargo, su sentido del honor entra constantemente en conflicto con las decisiones pragmáticas y egoístas de Jack. Elizabeth, por su parte, no permanece pasiva. Escapa de su arresto y emprende su propia aventura para encontrar a Will y Jack. A medida que avanza la historia, Elizabeth se transforma en un personaje más decidido y audaz, dejando atrás su papel de dama en apuros para convertirse en una figura activa en la narrativa. Su inteligencia y coraje la llevan a tomar decisiones difíciles, incluso moralmente ambiguas. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la constante ambigüedad moral de los personajes. Jack Sparrow, en particular, oscila entre el heroísmo y el egoísmo. Aunque en ocasiones ayuda a sus amigos, también está dispuesto a traicionarlos si eso significa salvar su propia vida. Esta dualidad lo convierte en un personaje fascinante, ya que nunca se puede predecir completamente su comportamiento. Durante su búsqueda, los personajes visitan una isla aparentemente desierta habitada por una tribu caníbal que captura a Jack y su tripulación. Estas escenas aportan un toque de humor físico característico de la saga, pero también sirven para mostrar la vulnerabilidad de Jack fuera de su entorno habitual. A pesar de su astucia, no siempre logra salir victorioso sin ayuda. Finalmente, la historia converge en la localización del Cofre del Hombre Muerto. Allí, múltiples intereses chocan. Jack quiere el corazón para liberarse, Will busca la brújula y cumplir su misión, y otros personajes tienen sus propios objetivos ocultos. La tensión aumenta en una secuencia llena de acción, donde alianzas temporales se forman y se rompen en cuestión de segundos. En medio de este conflicto, aparece nuevamente la influencia de Lord Beckett, quien busca controlar los mares a través del poder del cofre. Su presencia representa una amenaza más racional, pero igualmente peligrosa que la de Davy Jones. Mientras Jones encarna lo sobrenatural, Beckett simboliza el poder político y económico, creando un contraste interesante entre dos tipos de antagonistas. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Jack Sparrow es finalmente confrontado por el Kraken. A pesar de sus intentos por escapar, el destino parece alcanzarlo. En un acto inesperado, Elizabeth toma una decisión crucial. Engaña a Jack, lo encadena al barco y lo deja como sacrificio para el monstruo, con el fin de salvar a los demás. Este giro muestra la complejidad de su personaje
y la dureza de las circunstancias. El Kraken destruye el Perla Negra y aparentemente mata a Jack Sparrow, dejándolo atrapado en el abismo. Este final es sorprendentemente oscuro para una película de aventuras, ya que el protagonista parece haber encontrado un destino trágico. Sin embargo, la historia deja abierta la posibilidad de su regreso, manteniendo el suspenso para la siguiente entrega. Tras estos eventos, los supervivientes se reúnen y buscan una forma de rescatar a Jack. En este punto, reaparece un personaje clave, el capitán Héctor Barbosa, quien se creía muerto. Su regreso sugiere que la historia está lejos de terminar y prepara el terreno para la continuación. La película destaca no solo por su acción y efectos especiales, sino también por la construcción de su mundo. Introduce elementos mitológicos más complejos, ampliando el universo de la saga y profundizando en sus reglas sobrenaturales. La figura de Davy Jones, en particular, añade una capa de tragedia y misterio que enriquece la narrativa. Otro tema central es el destino y la libertad. Jack lucha por evitar su condena. Will intenta liberarse de las expectativas de su linaje, y Elizabeth busca definir su propio camino. Todos los personajes están, de alguna manera, tratando de escapar de las cadenas que los atan, ya sean físicas, emocionales o sobrenaturales. La relación entre Will y Elizabeth también evoluciona significativamente. Aunque su amor sigue siendo fuerte, las circunstancias los obligan a tomar decisiones que ponen a prueba su confianza mutua. La traición de Elizabeth hacia Jack, aunque comprensible, muestra que incluso los personajes más nobles pueden actuar de manera cuestionable bajo presión. Visualmente la película es espectacular. Las escenas marítimas, el diseño del holandés errante y la representación del Kraken crean una atmósfera envolvente y memorable. La combinación de efectos prácticos y digitales logra dar vida a un mundo fantástico que se siente tangible y peligroso. En términos de ritmo, la historia es intensa y está llena de giros inesperados. Aunque en algunos momentos puede parecer caótica debido a la cantidad de subtramas, esta complejidad contribuye a mantener al espectador constantemente intrigado. Cada personaje tiene su propio objetivo, y la intersección de estos objetivos genera conflictos dinámicos. El humor sigue siendo una parte fundamental de la película, especialmente a través de Jack Sparrow. Sus diálogos ingeniosos y situaciones absurdas alivian la tensión en momentos clave, equilibrando el tono oscuro de la trama. Este contraste es una de las razones por las que la saga ha logrado mantener su atractivo. En conclusión, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest es una continuación ambiciosa que expande significativamente el universo de la franquicia. A través de una mezcla de acción, fantasía y drama, la película presenta una historia más madura y compleja, donde los personajes enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Con un final impactante y abierto, deja al espectador con la expectativa de lo que vendrá después, consolidándose como una pieza clave dentro de la saga. El elenco de Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest es uno de los elementos más destacados de la película, ya que reúne a actores con gran carisma y talento que logran dar vida a personajes complejos, memorables y llenos de matices. Cada integrante del reparto no solo interpreta su papel con precisión, sino que también aporta una energía particular que contribuye a la construcción del universo cinematográfico de la saga. A continuación, se presenta un análisis detallado del reparto principal y del trabajo que realizan dentro de la película. En primer lugar, Johnny Depp interpreta al icónico capitán Jack Sparrow. Su actuación es el corazón de la película, combinando humor excéntrico, inteligencia impredecible y una notable profundidad emocional. Depp construye a Jack como un personaje ambiguo, que oscila constantemente entre el heroísmo y el egoísmo. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y su forma particular de hablar convierten a Sparrow en una figura única dentro del cine moderno. En esta entrega, Depp profundiza aún más en la vulnerabilidad del personaje, mostrando su miedo ante la deuda con Davy Jones. Su interpretación no se limita a hacer reír, también transmite tensión, desesperación y una constante lucha interna por sobrevivir. Por otro lado, Orlando Bloom da vida a Will Turner, un personaje que representa el idealismo y la nobleza, en contraste con la naturaleza caótica de Jack Sparrow. Bloom interpreta a Will con una mezcla de determinación y sensibilidad, mostrando su evolución de joven herrero a un hombre dispuesto a enfrentarse a fuerzas sobrenaturales. En esta película, su papel adquiere mayor relevancia, ya que su misión personal lo lleva a interactuar con múltiples facciones.
Bloom logra transmitir la lucha interna de Will entre su sentido del deber y su amor por Elizabeth, lo que añade profundidad emocional a su actuación. Keira Knightley, en el papel de Elizabeth Swann, ofrece una interpretación sólida y llena de matices. Knightley transforma a Elizabeth en un personaje mucho más activo y complejo que en la primera película. Su actuación refleja una evolución significativa, pasando de ser una joven aristócrata a una mujer valiente que toma decisiones difíciles. La actriz logra transmitir tanto la fortaleza como la vulnerabilidad de Elizabeth, especialmente en momentos clave donde debe elegir entre la moralidad y la supervivencia. Su química con Orlando Bloom y Johnny Depp es fundamental para el desarrollo de la historia. Uno de los personajes más fascinantes es Davy Jones, interpretado por Bill Nighy. A pesar de estar cubierto por efectos visuales, Nighy logra crear una interpretación profundamente humana. Su voz, su entonación y sus movimientos aportan una presencia imponente y trágica al personaje. Davy Jones no es simplemente un villano, es una figura marcada por el dolor y la traición, y Nighy consigue transmitir esa complejidad emocional de manera magistral. Su actuación es clave para establecer el tono más oscuro de la película. Otro personaje importante es Lord Cutler Beckett, interpretado por Tom Hollander. Hollander ofrece una actuación contenida pero poderosa, representando a un antagonista que utiliza la inteligencia y la manipulación en lugar de la fuerza bruta. Su interpretación destaca por su sutileza. Beckett es calmado, calculador, y siempre parece estar varios pasos por delante de los demás. Este enfoque contrasta con la naturaleza caótica de los piratas, lo que lo convierte en un enemigo particularmente peligroso. Jack Davenport retoma su papel como James Norrington, un personaje que experimenta una notable transformación en esta entrega. Davenport interpreta a Norrington como un hombre caído en desgracia, marcado por la pérdida de su honor y su propósito. Su actuación refleja el conflicto interno del personaje, quien lucha por redimirse en un mundo que parece haberlo dejado atrás. Este arco narrativo añade una dimensión más humana a la historia. En el ámbito del humor, Lee Arenberg y Mackenzie Crook interpretan a Pintel y Ragetti, respectivamente. Estos personajes aportan un alivio cómico constante a lo largo de la película. Ambos actores tienen una excelente sincronización, lo que les permite crear momentos humorísticos memorables sin restar importancia a la trama principal. Sus diálogos y situaciones absurdas ayudan a equilibrar el tono más oscuro de la película. Kevin McNally interpreta a Josh Gibbs, el fiel compañero de Jack Sparrow. McNally aporta una presencia cálida y confiable al personaje, sirviendo como una especie de ancla moral dentro de la tripulación. Su actuación destaca por su naturalidad y por la manera en que equilibra el humor con la lealtad. Otro personaje relevante es Tia Dalma, interpretada por Naomie Harris. Harris ofrece una actuación enigmática y llena de misterio. Su personaje tiene un aura sobrenatural que añade profundidad al mundo de la película. La forma en que habla y se comporta sugiere que posee conocimientos ocultos, lo que la convierte en una figura intrigante dentro de la narrativa. En el ámbito técnico, también es importante mencionar el trabajo de Geoffrey Rush, quien aparece brevemente como Héctor Barbosa al final de la película. Aunque su aparición es corta, su presencia es impactante y deja una fuerte impresión, preparando el terreno para la siguiente entrega. Rush aporta una energía intensa y carismática que refuerza la importancia de su personaje dentro de la saga. El elenco secundario también contribuye significativamente a la riqueza de la película. Cada actor, incluso en papeles menores, aporta autenticidad al mundo pirata. Los marineros del holandés errante, por ejemplo, son interpretados con un nivel de detalle que los hace creíbles y memorables. Esto es resultado no solo del trabajo actoral, sino también de la integración con los efectos visuales. La dirección de actores permite que cada interpretación destaque sin opacar a las demás. Existe un equilibrio notable entre las actuaciones principales y secundarias, lo que facilita que la historia fluya de manera natural. La interacción entre los personajes se siente orgánica, lo que contribuye a la inmersión del espectador. Además, la diversidad de estilos actorales en el elenco enriquece la película. Mientras Johnny Depp apuesta por una actuación extravagante y teatral, actores como Tom Hollander y Bill Nighy optan por enfoques más contenidos y dramáticos. Esta combinación crea un contraste interesante que mantiene la atención del espectador. El trabajo del elenco también se ve potenciado por el guión, que ofrece diálogos ingeniosos y situaciones complejas.
Los actores aprovechan estas oportunidades para desarrollar sus personajes más allá de los estereotipos, creando figuras tridimensionales con motivaciones claras. En conjunto, el reparto de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, logra construir un universo cohesivo y dinámico. Cada actor aporta algo único, desde el humor hasta el drama, pasando por la acción y el misterio. Este equilibrio es fundamental para el éxito de la película. En conclusión, el elenco no solo cumple con las expectativas, sino que eleva la calidad de la película a través de interpretaciones memorables y bien construidas. Gracias a su trabajo, los personajes se sienten reales y cercanos, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con la historia. La combinación de talento, química y dedicación convierte a este reparto en uno de los más destacados dentro del cine de aventuras. La película Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es una de las secuelas más ambiciosas dentro del cine de aventuras moderno, y al mismo tiempo, una de las más debatidas por su estilo narrativo y su enfoque más oscuro en comparación con su predecesora. Dirigida por Gore Verbinski, esta entrega expande significativamente el universo de la saga, introduciendo nuevos personajes, conflictos más complejos y una atmósfera cargada de tensión y elementos sobrenaturales. Desde el punto de vista visual, la película es impresionante. Los efectos especiales son uno de sus mayores logros, especialmente en la creación de Davy Jones y su tripulación. La combinación de captura de movimiento y animación digital logra que el personaje se sienta real y expresivo, algo que fue revolucionario en su momento. El diseño del holandés errante y del Kraken también aporta una dimensión épica que eleva la escala de la historia. Cada escena marítima está cuidadosamente construida, con un nivel de detalle que sumerge al espectador en un mundo fantástico pero creíble. En cuanto a las actuaciones, el elenco vuelve a ser uno de los puntos fuertes. Johnny Depp brilla nuevamente como Jack Sparrow, ofreciendo una interpretación que mezcla humor, locura y una inesperada profundidad emocional. En esta ocasión, su personaje se enfrenta a un conflicto más serio, lo que permite ver un lado más vulnerable del capitán. Depp logra mantener el carisma del personaje, mientras añade capas de complejidad que enriquecen la narrativa. Orlando Bloom y Keira Knightley también destacan en sus respectivos roles como Will Turner y Elizabeth Swann. Ambos personajes evolucionan de manera significativa, alejándose de los arquetipos clásicos para convertirse en figuras más activas y moralmente ambiguas. Knightley, en particular, aporta una intensidad emocional notable, especialmente en los momentos más dramáticos de la película. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su tono. A diferencia de la primera entrega, que tenía un enfoque más ligero y aventurero, esta secuela adopta un tono más oscuro y complejo. La presencia de Davy Jones introduce temas como la condena, el destino y el sacrificio, lo que añade una dimensión más profunda a la historia. Sin embargo, este cambio de tono puede no ser del agrado de todos los espectadores, especialmente aquellos que esperan una experiencia más ligera y divertida. El guión es otro elemento que genera opiniones divididas. Por un lado, es ambicioso y está lleno de giros, subtramas y personajes con motivaciones claras. Por otro lado, esta misma complejidad puede hacer que la narrativa se sienta sobrecargada en algunos momentos. La película no siempre se toma el tiempo necesario para desarrollar cada línea argumental, lo que puede generar cierta confusión. Aún así, esta densidad también contribuye a que la historia sea más rica y detallada. El ritmo de la película es intenso, con una sucesión constante de escenas de acción, momentos de humor y giros argumentales. Esto mantiene al espectador entretenido, pero también puede resultar agotador para algunos. La duración relativamente larga de la película se siente en ciertos tramos, especialmente cuando varias subtramas avanzan simultáneamente. El humor sigue siendo un componente importante, aunque está más equilibrado con elementos dramáticos. Las situaciones cómicas, muchas de ellas protagonizadas por Jack Sparrow, aportan alivio en medio de la tensión. Este equilibrio entre comedia y drama es uno de los sellos distintivos de la saga, y en esta película se maneja de manera bastante efectiva. En términos de dirección, Gore Verbinski demuestra una gran habilidad para manejar escenas complejas y coordinar múltiples personajes y líneas narrativas. Su estilo visual es dinámico y creativo, lo que se refleja en secuencias memorables como la persecución por la rueda gigante o los enfrentamientos en el mar. La película tiene una identidad visual clara que la distingue dentro del género. La música también juega un papel fundamental.
La banda sonora, compuesta por Hans Zimmer, refuerza la atmósfera épica y emocional de la película. Los temas musicales acompañan perfectamente las escenas, intensificando tanto la acción como los momentos más íntimos. Uno de los puntos más discutidos es el final de la película. En lugar de ofrecer una conclusión cerrada, la historia termina con un giro importante que deja muchas preguntas sin respuesta. Este enfoque, más cercano al de una narrativa serializada, puede resultar frustrante para algunos espectadores. Sin embargo, también genera expectativa y prepara el terreno para la siguiente entrega. Entonces, ¿vale la pena ver esta película? La respuesta depende en gran medida de lo que el espectador esté buscando. Si te gustan las historias de aventuras con elementos fantásticos, personajes complejos y una narrativa ambiciosa, entonces definitivamente es una película que merece la pena. Su espectacularidad visual, sus actuaciones sólidas y su mundo rico en detalles la convierten en una experiencia cinematográfica muy completa. Por otro lado, si prefieres historias más simples, con una estructura clara y un tono ligero, es posible que esta película no cumpla completamente con tus expectativas. Su complejidad narrativa y su enfoque más oscuro pueden hacerla menos accesible para ciertos públicos. En general, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest es una secuela que asume riesgos y busca expandir los límites de la franquicia. Aunque no es perfecta, sus virtudes superan ampliamente sus defectos. Es una película que ofrece tanto entretenimiento como profundidad, algo que no siempre es fácil de lograr en el cine comercial. En conclusión, sí, es una película que vale la pena ver, no solo por su valor como entretenimiento, sino también por su contribución al desarrollo de la saga. Es una obra que demuestra cómo una secuela puede ir más allá de repetir la fórmula original, ofreciendo algo nuevo y desafiante. Para quienes disfrutan del cine de aventuras con un toque de oscuridad y complejidad, esta película es una experiencia altamente recomendable. La película Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest es ampliamente reconocida como un hito en la evolución de los efectos visuales, VFX, y el uso de CGI en el cine moderno. En el momento de su estreno, marcó un antes y un después en la forma en que los personajes digitales podían integrarse de manera realista en entornos físicos, especialmente en producciones de gran escala. Esta película no solo utilizó efectos visuales como complemento, sino que los convirtió en una pieza central de la narrativa. Uno de los mayores logros técnicos de la película es la creación del personaje de Davy Jones. Este personaje representa un avance revolucionario en el uso de captura de movimiento, motion capture. El actor Bill Nighy interpretó el papel utilizando un traje especial con sensores que registraban sus movimientos y expresiones faciales. A diferencia de técnicas anteriores, donde los actores debían trabajar en estudios aislados, Nighy actuó directamente en el set junto al resto del elenco. Esto permitió una interacción más natural y auténtica entre los personajes reales y el personaje digital. La clave del realismo de Davy Jones radica en la precisión de la captura facial. Cada pequeño movimiento, desde una leve contracción de los músculos hasta cambios en la mirada, fue registrado y transferido al modelo digital. Esto permitió que el personaje transmitiera emociones complejas como tristeza, ira y desesperación, algo que en aquel momento era extremadamente difícil de lograr con CGI. Además, el diseño del personaje, con tentáculos en lugar de barba, implicó un reto adicional, ya que estos debían moverse de manera independiente pero coherente con las expresiones faciales. El trabajo de animación fue meticuloso. Los animadores no solo replicaron los movimientos del actor, sino que también añadieron detalles sutiles para dar vida a los tentáculos, haciéndolos reaccionar a factores como la gravedad, el viento y el agua. Este nivel de detalle contribuyó a que el personaje se sintiera orgánico y no artificial. Otro elemento destacado es la tripulación del holandés errante. Cada miembro de la tripulación tiene un diseño único, inspirado en diferentes criaturas marinas. Algunos presentan características de peces, otros de crustáceos o moluscos. Este enfoque no solo añade variedad visual, sino que también refuerza la idea de que estos personajes han estado expuestos durante mucho tiempo a las profundidades del océano. La integración de estos personajes con actores reales fue un desafío técnico que se resolvió mediante una combinación de maquillaje práctico y CGI. El Kraken es otro de los grandes logros en efectos visuales. Esta criatura gigantesca fue completamente generada por computadora, y su diseño tuvo que transmitir tanto tamaño como peso.
Uno de los mayores retos fue lograr que sus movimientos se sintieran realistas en el agua. Para ello, se utilizaron simulaciones avanzadas de fluidos que permitieron recrear el comportamiento del océano al interactuar con el cuerpo del kraken. Las escenas en las que el kraken ataca barcos son especialmente impresionantes. La destrucción de estructuras de madera, el impacto de los tentáculos y la reacción del agua fueron cuidadosamente coreografiados para crear una sensación de caos controlado. Cada fragmento de madera, cada salpicadura y cada movimiento del barco fue calculado para mantener la coherencia física de la escena. El agua en sí misma representa uno de los mayores desafíos en CGI. En esta película, se logró un nivel de realismo notable gracias al uso de simulaciones dinámicas. Las olas, las salpicaduras y la interacción con los objetos y personajes fueron diseñadas para comportarse de manera natural. Esto es especialmente evidente en las escenas nocturnas, donde la iluminación juega un papel crucial para resaltar los detalles del agua. La iluminación es otro aspecto clave en los efectos visuales de la película. Para que los elementos digitales se integren de manera convincente en el entorno real, es necesario que compartan las mismas condiciones de luz. Esto implica replicar la dirección, intensidad y color de la iluminación presente en el set. En el caso de Davy Jones y su tripulación, se utilizaron técnicas avanzadas para simular cómo la luz interactuaría con superficies húmedas y translúcidas. El sombreado y las texturas también juegan un papel fundamental. Las superficies de los personajes digitales, especialmente las de la tripulación del holandés errante, presentan una combinación de materiales que van desde piel húmeda hasta conchas duras. Cada uno de estos materiales requiere un tratamiento específico para reflejar la luz de manera adecuada. Este nivel de detalle contribuye significativamente al realismo visual. Otro aspecto importante es la composición de escenas. En muchas ocasiones, los elementos digitales se combinan con escenarios reales y efectos prácticos. Este proceso implica integrar múltiples capas de imagen para crear una escena final coherente. La precisión en la composición es esencial para evitar que los elementos digitales se vean fuera de lugar. Las escenas de acción también se benefician enormemente del uso de CGI. Por ejemplo, la famosa secuencia de la rueda gigante combina efectos prácticos con animación digital para crear una escena dinámica y visualmente impactante. Este tipo de secuencias requiere una planificación detallada para coordinar los movimientos de los actores con los elementos digitales. El uso de dobles digitales también es notable en la película. En escenas peligrosas o físicamente imposibles, se crean versiones digitales de los actores que pueden realizar movimientos extremos. Estos dobles deben ser lo suficientemente realistas como para pasar desapercibidos, lo que implica un alto nivel de detalle en la modelación y animación. Además, la película hace un uso extensivo de entornos digitales. Aunque muchas escenas fueron filmadas en locaciones reales, otras requirieron la creación de escenarios completamente digitales. Estos entornos deben coincidir visualmente con los reales para mantener la continuidad. Esto incluye detalles como la textura del suelo, la vegetación y la atmósfera. El proceso de renderizado, que consiste en generar la imagen final a partir de todos los elementos digitales, fue extremadamente exigente. Cada fotograma podía tardar horas en procesarse, debido a la complejidad de las simulaciones y la cantidad de detalles involucrados. Este nivel de dedicación refleja el compromiso del equipo de efectos visuales con la calidad. También es importante destacar la coordinación entre los diferentes departamentos. Los efectos visuales no funcionan de manera aislada. Deben integrarse con la dirección, la fotografía, el diseño de producción y la actuación. Esta colaboración es esencial para lograr un resultado final coherente. La película también innovó en la forma en que se utilizaba la captura de movimiento en exteriores. Tradicionalmente, este tipo de tecnología se limitaba a estudios controlados, pero en este caso, se llevó al set, lo que representó un desafío técnico significativo. Esto permitió una mayor libertad creativa y una mejor integración con los actores. La película Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, no solo fue un éxito creativo y técnico, sino también un fenómeno comercial que dejó una huella significativa en la industria cinematográfica. Su rendimiento en taquilla y su posterior éxito en formatos domésticos consolidaron a la franquicia como una de las más rentables de su época, demostrando el enorme atractivo que tenía entre audiencias globales. Desde su estreno en 2006, la película generó una expectativa enorme. Esto se debió en gran parte al éxito de su predecesora,
así como al regreso de personajes queridos como Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. La campaña de marketing fue extensa y estratégica, incluyendo avances, promociones y productos relacionados que ayudaron a mantener el interés del público durante meses antes del lanzamiento oficial. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película logró cifras impresionantes, rompiendo récords de recaudación en ese momento. Este debut explosivo reflejó no solo la popularidad de la saga, sino también la efectividad de su promoción. La combinación de aventura, humor y efectos visuales espectaculares atrajo a una audiencia diversa, desde familias hasta fanáticos del cine de acción. A nivel internacional, el éxito fue igualmente notable. La película se estrenó en múltiples mercados alrededor del mundo, incluyendo Europa, Asia y América Latina, donde fue recibida con entusiasmo. En muchos países, se posicionó rápidamente en el primer lugar de taquilla, superando a otras producciones importantes de ese año. Este desempeño global fue clave para alcanzar cifras récord. En términos de recaudación total, la película superó ampliamente los $1.000 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de su tiempo. Este logro la colocó en una posición privilegiada dentro de la historia del cine comercial, siendo una de las pocas producciones en alcanzar ese nivel en ese momento. Su éxito contribuyó a consolidar la tendencia de grandes franquicias como motores principales de la industria. El rendimiento sostenido en taquilla también es digno de mención. A diferencia de algunas películas que experimentan una fuerte caída después del estreno, Dead Man's Chest mantuvo un flujo constante de espectadores durante varias semanas. Esto indica que el boca a boca fue positivo y que la experiencia cinematográfica cumplió con las expectativas del público. Otro factor que influyó en su éxito fue el atractivo internacional del elenco. Actores como Orlando Bloom y Keira Knightley ya contaban con reconocimiento global, lo que ayudó a atraer audiencias en diferentes regiones. Además, el personaje de Jack Sparrow se convirtió en un ícono cultural, aumentando aún más el interés por la película. En cuanto a la competencia, la película se enfrentó a otros estrenos importantes, pero logró destacarse gracias a su escala y calidad de producción. Su capacidad para atraer a distintos segmentos del público le permitió mantenerse dominante en la taquilla durante su periodo de exhibición. El presupuesto de la película fue considerablemente alto, reflejando la magnitud de la producción y el uso intensivo de efectos visuales. Sin embargo, este costo fue ampliamente recuperado gracias a su éxito comercial. La relación entre inversión y ganancias fue extremadamente favorable, lo que motivó a los estudios a continuar desarrollando la franquicia. Además de la taquilla, la película generó ingresos significativos a través de merchandising, incluyendo juguetes, videojuegos, ropa y otros productos relacionados. Este aspecto comercial amplió aún más su impacto económico, convirtiéndola en una marca global. Pasando al ámbito del lanzamiento en formato doméstico, la película tuvo un desempeño igualmente exitoso. Su llegada a DVD fue un evento importante, con una fuerte campaña de promoción que incluyó versiones especiales y contenido adicional. En ese momento, el DVD era el formato dominante, y la película se convirtió en uno de los títulos más vendidos del año. Las ediciones en DVD incluían material extra, como escenas eliminadas, comentarios del director y documentales sobre la producción. Este contenido adicional fue especialmente atractivo para los fanáticos, ya que ofrecía una mirada más profunda al proceso creativo detrás de la película. La inclusión de estos extras ayudó a aumentar el valor del producto y a incentivar las ventas. Con el tiempo, la película también fue lanzada en Blu-ray, aprovechando las mejoras en calidad de imagen y sonido. Este formato permitió apreciar aún más los detalles de los efectos visuales y la cinematografía. La transición a alta definición fue particularmente beneficiosa para una película con un alto nivel de detalle visual. En el ámbito digital, la película también encontró un nuevo público a través de plataformas de streaming y descarga. Aunque estas opciones no estaban tan desarrolladas en el momento de su estreno, con el paso de los años se convirtieron en una parte importante de su distribución. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la película. La longevidad de la película en el mercado doméstico es notable. A lo largo de los años, ha seguido siendo popular, tanto en ventas físicas como en visualizaciones digitales. Esto demuestra su capacidad para mantenerse relevante, incluso después de su estreno inicial.
Otro aspecto importante es el impacto cultural que tuvo su éxito comercial. La película no solo generó ingresos, sino que también influyó en la industria, incentivando la producción de más películas de aventuras y fantasía con altos presupuestos. Su éxito demostró que este tipo de historias podían atraer a una audiencia global. El reconocimiento de la película también se reflejó en premios y nominaciones, especialmente en categorías técnicas. Aunque el éxito comercial no siempre garantiza reconocimiento crítico, en este caso, la calidad de la producción fue ampliamente valorada. En términos de estrategia de distribución, la película se benefició de un lanzamiento amplio y bien coordinado. Esto incluyó estrenos simultáneos en múltiples mercados, lo que ayudó a maximizar su impacto global. Este enfoque se ha convertido en una práctica común en la industria actual. La combinación de éxito en taquilla y en el mercado doméstico convierte a Dead Man's Chest en un caso de estudio sobre cómo una película puede triunfar en múltiples plataformas. Su rendimiento demuestra la importancia de una estrategia integral que abarque tanto la exhibición en cines como la distribución posterior. En conclusión, el desempeño comercial de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, fue extraordinario. Desde su impresionante recaudación en taquilla hasta su éxito en formatos domésticos, la película logró consolidarse como uno de los mayores éxitos de su época. Su impacto va más allá de los números, ya que contribuyó a definir tendencias en la industria y a fortalecer la posición de las franquicias como pilares del cine comercial. La película Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es una obra que genera opiniones mixtas debido a su ambición narrativa y su enfoque más complejo en comparación con la primera entrega. A lo largo de los años, ha sido analizada tanto por sus grandes aciertos como por sus debilidades, lo que la convierte en una película interesante desde el punto de vista crítico. A continuación, se presentan sus puntos positivos y negativos de manera detallada, explorando cómo cada uno influye en la experiencia general del espectador. Uno de los aspectos más positivos de la película es su espectacularidad visual. Los efectos especiales son impresionantes y, en muchos casos, revolucionarios para su época. La creación del personaje de Davy Jones es uno de los mayores logros técnicos del cine moderno. Su diseño, combinado con la actuación de Bill Nighy, logra un nivel de realismo y expresividad que pocas veces se había visto en personajes digitales hasta ese momento. Este tipo de innovación eleva la calidad de la película y la hace destacar dentro del género. Otro punto fuerte es la actuación del elenco principal. Johnny Depp ofrece una interpretación memorable como Jack Sparrow, consolidando al personaje como uno de los más icónicos del cine contemporáneo. Su combinación de humor, carisma y complejidad emocional mantiene al espectador interesado en todo momento. Además, Orlando Bloom y Keira Knightley aportan profundidad a sus personajes, mostrando una evolución clara en comparación con la primera película. La expansión del universo narrativo también es un aspecto positivo importante. La película introduce nuevos elementos mitológicos y desarrolla una historia más compleja, lo que enriquece la franquicia. La inclusión de personajes como Davy Jones añade una capa de profundidad emocional y temática, explorando conceptos como el destino, la condena y la libertad. Esto permite que la película no se limite a ser una simple aventura, sino que también tenga un componente más reflexivo. El tono más oscuro es otro elemento que puede considerarse un acierto. A diferencia de la primera entrega, esta película se atreve a explorar temas más serios y a presentar situaciones con consecuencias reales. Esto le da mayor peso a la narrativa y hace que los conflictos se sientan más significativos. Para muchos espectadores, este cambio representa una evolución natural de la historia. La dirección de Gore Verbinski también merece reconocimiento. Su capacidad para manejar escenas de gran escala, coordinar múltiples personajes y mantener un estilo visual coherente es notable. Las secuencias de acción están bien coreografiadas y son visualmente impactantes, lo que contribuye a mantener el interés del público. Sin embargo, no todo en la película es positivo. Uno de los principales problemas es su narrativa sobrecargada. La historia incluye múltiples subtramas que no siempre están bien equilibradas, lo que puede generar confusión. En algunos momentos, la película parece perder el foco, saltando de una situación a otra, sin desarrollar completamente cada línea argumental. Esto puede dificultar que el espectador se mantenga conectado con la historia. El ritmo también es un punto discutible. Aunque la película está llena de acción, hay momentos en los que se siente demasiado larga.
Algunas escenas podrían haberse acortado o eliminado sin afectar significativamente la trama. Esta sensación de exceso puede hacer que la experiencia sea menos fluida, especialmente para quienes prefieren historias más concisas. Otro aspecto negativo es el desarrollo desigual de los personajes secundarios. Mientras que los protagonistas reciben una atención considerable, otros personajes quedan relegados a un segundo plano sin una evolución clara. Esto representa una oportunidad perdida para enriquecer aún más la historia y dar mayor profundidad al conjunto del elenco. El humor, aunque sigue presente, no siempre funciona de la misma manera que en la primera película. En algunos casos, las escenas cómicas se sienten forzadas o fuera de lugar, especialmente cuando interrumpen momentos de tensión. Este desequilibrio tonal puede afectar la coherencia de la narrativa. El final abierto es otro punto que genera opiniones divididas. La película no ofrece una resolución completa, sino que deja varios conflictos sin resolver. Si bien esto puede ser efectivo para generar expectativa hacia la siguiente entrega, también puede resultar frustrante para quienes esperan una conclusión más satisfactoria. Este tipo de enfoque requiere que el espectador vea la continuación para obtener respuestas. La dependencia de la secuela es, en sí misma, una debilidad. La película funciona más como una parte de una historia más grande que como una obra independiente. Esto puede ser un problema para quienes no están familiarizados con la franquicia o prefieren películas que puedan disfrutarse de manera autónoma. En términos de tono, aunque el enfoque más oscuro es un acierto para algunos, también puede ser un inconveniente para otros. La pérdida del espíritu ligero y aventurero de la primera entrega puede hacer que la película se sienta menos accesible, especialmente para audiencias más jóvenes. Otro punto negativo es la complejidad de las motivaciones de algunos personajes. Aunque esto puede añadir profundidad, en ciertos casos no está suficientemente desarrollado, lo que puede generar confusión sobre las decisiones que toman. Esto afecta la claridad de la narrativa y puede dificultar la conexión emocional con la historia. A pesar de estos problemas, es importante destacar que muchos de los aspectos negativos están relacionados con la ambición de la película. El intento de expandir el universo y contar una historia más compleja implica riesgos, y no todos ellos se resuelven de manera perfecta. Sin embargo, esta misma ambición es lo que también la hace interesante. En el balance general, los puntos positivos superan a los negativos, especialmente si se valora la innovación y la espectacularidad. La película ofrece una experiencia visual impresionante y personajes memorables, lo que la convierte en una obra destacada dentro del género de aventuras. En conclusión, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es una película que combina grandes aciertos con algunas debilidades notables. Su calidad técnica, sus actuaciones y su ambición narrativa son sus mayores fortalezas, mientras que su estructura compleja y su ritmo irregular representan sus principales desafíos. Aún así, es una película que vale la pena analizar y disfrutar, especialmente para quienes aprecian el cine que se atreve a ir más allá de lo convencional. La película Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es el resultado de una colaboración creativa muy sólida entre su director y sus guionistas, quienes lograron expandir el universo de la franquicia con una visión más ambiciosa, compleja y visualmente impactante. Tanto la dirección como la escritura desempeñan un papel fundamental en el tono, la estructura narrativa y el desarrollo de los personajes, convirtiendo esta entrega en una de las más destacadas de la saga. El director de la película, Gore Verbinski, es conocido por su estilo visual distintivo y su capacidad para equilibrar elementos de fantasía, acción y humor. Antes de trabajar en esta saga, Verbinski ya había demostrado su talento en diversos géneros, pero fue con Pirates of the Caribbean donde consolidó su reputación como un director capaz de manejar producciones de gran escala. En esta segunda entrega, su enfoque se vuelve más audaz, tanto en términos visuales como narrativos. Uno de los aspectos más destacados de la dirección de Verbinski es su habilidad para crear una atmósfera envolvente. La película no solo presenta escenas de acción espectaculares, sino que también construye un mundo coherente y detallado. Desde los paisajes marinos hasta los entornos más oscuros y sobrenaturales, cada elemento visual está cuidadosamente diseñado para sumergir al espectador en la historia. Verbinski utiliza la cámara de manera dinámica, con movimientos fluidos y encuadres creativos que aportan energía a las escenas. Además, el director demuestra un gran control sobre el ritmo de la película. Aunque la narrativa es compleja y está llena de subtramas,
Verbinski logra mantener una sensación constante de movimiento. Las escenas de acción están coreografiadas con precisión, y cada secuencia tiene un propósito claro dentro de la historia. Esto es especialmente evidente en momentos como las persecuciones y los enfrentamientos, donde la combinación de efectos prácticos y digitales crea una experiencia visual impactante. Otro aspecto importante de su dirección es la forma en que trabaja con los actores. Verbinski permite que el elenco explore sus personajes y aporte matices a sus interpretaciones. Esto se refleja especialmente en el trabajo de Johnny Depp, cuya interpretación de Jack Sparrow se convierte en uno de los pilares de la película. El director entiende la importancia del personaje y le da el espacio necesario para brillar, sin descuidar el desarrollo del resto del elenco. En cuanto a los guionistas, la película fue escrita por Ted Elliott y Terry Rossio, quienes también trabajaron en la primera entrega de la saga. Su colaboración se caracteriza por una gran capacidad para construir historias complejas, llenas de giros y con múltiples líneas narrativas que se entrelazan de manera dinámica. En esta segunda parte, su escritura se vuelve más ambiciosa, ampliando el alcance del universo y profundizando en los temas centrales. El guión introduce nuevos elementos que enriquecen la historia, como la figura de Davy Jones y el concepto del cofre del hombre muerto. Estos elementos no solo aportan tensión a la trama, sino que también permiten explorar temas más profundos como el destino, la libertad y las consecuencias de las decisiones pasadas. Elliott y Rossio logran integrar estos conceptos de manera orgánica, evitando que la historia se sienta desconectada de la primera película. Uno de los puntos fuertes del guión es la construcción de los personajes. Cada uno tiene motivaciones claras y objetivos definidos, lo que genera conflictos interesantes. La interacción entre los personajes está llena de matices, con alianzas que cambian constantemente y decisiones que tienen un impacto real en el desarrollo de la historia. Este enfoque añade una capa de complejidad que enriquece la narrativa. El diálogo es otro aspecto destacado. Los guionistas combinan humor, ingenio y emoción en sus líneas, creando momentos memorables que contribuyen al tono de la película. El equilibrio entre comedia y drama es uno de los elementos que define el estilo de la saga, y en esta entrega se mantiene con bastante efectividad. Sin embargo, el guión también presenta algunos desafíos. La ambición de contar una historia tan amplia y compleja lleva a una estructura narrativa que en ocasiones puede resultar confusa. La cantidad de subtramas y personajes hace que no todas las líneas argumentales reciban el mismo nivel de desarrollo. Esto puede dificultar la comprensión de ciertos aspectos de la historia, especialmente en una primera visualización. A pesar de esto, la escritura logra mantener el interés del espectador a través de constantes giros y sorpresas. La historia está diseñada para mantener la atención, con revelaciones que cambian la percepción de los eventos y de los personajes. Este enfoque dinámico es una de las razones por las que la película resulta tan entretenida. La colaboración entre Verbinski y los guionistas es clave para el éxito de la película. El director logra traducir la complejidad del guión en imágenes claras y atractivas, mientras que los escritores proporcionan una base sólida sobre la cual construir la narrativa visual. Esta sinergia permite que la película funcione tanto a nivel técnico como narrativo. Otro aspecto importante es la continuidad con la primera entrega. Elliott y Rossio se aseguran de que la historia mantenga coherencia con lo establecido anteriormente, al mismo tiempo que introducen nuevos elementos que amplían el universo. Este equilibrio entre continuidad e innovación es fundamental para el desarrollo de la franquicia. En términos temáticos, el trabajo de los guionistas destaca por su capacidad para explorar ideas complejas dentro de un contexto de entretenimiento. La película aborda cuestiones como la moralidad, el sacrificio y la identidad, utilizando a los personajes como vehículos para estas reflexiones. Esto añade una dimensión adicional que va más allá de la acción y la aventura. La estructura del guión, aunque a veces irregular, está diseñada para construir hacia un clímax que deja al espectador con ganas de más. El final abierto es una decisión narrativa que refuerza la idea de que la historia forma parte de un arco más amplio. Esto puede ser visto tanto como una fortaleza como una debilidad, dependiendo de la perspectiva del espectador. En conclusión, la dirección de Gore Verbinski y el guión de Ted Elliott y Terry Rossio son elementos fundamentales que definen la identidad de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Su trabajo conjunto da como resultado una película ambiciosa, visualmente impresionante y narrativamente compleja. Aunque presenta algunos problemas en su estructura,
La creatividad y el esfuerzo detrás de su realización son innegables, consolidándola como una pieza clave dentro de la saga y del cine de aventuras en general. La música de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es uno de los elementos más importantes que contribuyen a su identidad cinematográfica. La banda sonora no solo acompaña las imágenes, sino que también intensifica las emociones, define a los personajes y refuerza el tono épico y oscuro de la historia. El responsable principal de esta composición es Hans Zimmer, uno de los músicos más influyentes del cine contemporáneo, cuya participación elevó significativamente el impacto sonoro de la película. Hans Zimmer ya era reconocido por su capacidad para crear composiciones poderosas y memorables, y en esta película lleva su estilo a un nuevo nivel. Aunque en la primera entrega de la saga, la música estuvo principalmente a cargo de Klaus Badelt, Zimmer toma un rol mucho más activo en esta segunda parte, redefiniendo el sonido de la franquicia. Su enfoque combina orquesta tradicional con elementos electrónicos, creando una mezcla única que refleja tanto la aventura como el misterio del mundo pirata. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es su capacidad para construir leitmotivs, es decir, temas musicales asociados a personajes o ideas específicas. Por ejemplo, el personaje de Davy Jones cuenta con un tema distintivo que se interpreta principalmente con un órgano. Este instrumento le da un tono oscuro, casi gótico, que refleja la naturaleza trágica y sobrenatural del personaje. La música no solo acompaña sus apariciones, sino que también transmite su historia y su dolor interno. El tema de Davy Jones es uno de los más innovadores dentro de la banda sonora. A diferencia de los temas heroicos típicos, este tiene una cualidad melancólica que añade profundidad emocional. Zimmer utiliza progresiones armónicas complejas y una instrumentación inusual para crear una atmósfera única. Este enfoque demuestra su habilidad para ir más allá de lo convencional y explorar nuevas posibilidades musicales. Por otro lado, el tema principal asociado a la aventura pirata se mantiene, pero con variaciones que reflejan el cambio de tono de la película. Las composiciones son más intensas y dinámicas, con un uso más prominente de percusión y metales. Esto crea una sensación de urgencia y peligro que está presente a lo largo de la historia. Zimmer logra mantener la esencia de la saga mientras introduce nuevos elementos que la hacen evolucionar. La música de acción es particularmente destacable. En las escenas de persecución y combate, la banda sonora utiliza ritmos rápidos y cambios de tempo para aumentar la tensión. La sincronización entre la música y la acción es precisa, lo que hace que cada momento se sienta más impactante. Zimmer emplea capas de sonido que se superponen, creando una sensación de complejidad que refleja el caos de las escenas. Otro aspecto importante es el uso de la música para desarrollar la narrativa. En lugar de limitarse a acompañar las imágenes, la banda sonora actúa como una herramienta narrativa. Por ejemplo, en momentos de tensión emocional, la música se vuelve más contenida, utilizando instrumentos suaves y melodías simples para resaltar los sentimientos de los personajes. Este contraste con las escenas de acción ayuda a crear un equilibrio dentro de la película. La instrumentación es muy variada, lo que contribuye a la riqueza del sonido. Zimmer utiliza una orquesta completa, incluyendo cuerdas, metales, percusión y madera, pero también incorpora elementos electrónicos y sonidos poco convencionales. Esta combinación permite crear texturas únicas que se adaptan a diferentes situaciones dentro de la película. El uso del órgano en el tema de Davy Jones es un ejemplo perfecto de cómo la elección de instrumentos puede influir en la percepción del personaje. Este instrumento no es común en películas de aventuras, pero aquí se utiliza de manera efectiva para crear una sensación de antigüedad y misterio. Además, el órgano tiene una cualidad casi religiosa que añade una dimensión trágica al personaje. La grabación de la banda sonora también es un aspecto importante. Zimmer trabaja con músicos de alto nivel y utiliza técnicas avanzadas de producción para lograr un sonido limpio y potente. La mezcla final permite que cada instrumento se escuche con claridad, incluso en las escenas más complejas. Esto es fundamental para mantener la calidad del audio en una película con tantos elementos sonoros. Otro punto a destacar es la colaboración dentro del equipo musical. Aunque Zimmer es el compositor principal, también trabaja con otros músicos y arreglistas que contribuyen al resultado final. Este enfoque colaborativo permite explorar diferentes ideas y enriquecer la composición. La música también juega un papel clave en la construcción de la atmósfera. En las escenas más oscuras,
Zimmer utiliza tonalidades menores y acordes disonantes para crear una sensación de inquietud. En contraste, en los momentos más ligeros, la música adopta un tono más alegre y rítmico. Este uso del contraste es esencial para mantener el interés del espectador. El impacto de la banda sonora se extiende más allá de la película. Muchas de las composiciones se han vuelto reconocibles y han sido utilizadas en otros contextos, como conciertos y compilaciones musicales. Esto demuestra la fuerza y la memorabilidad del trabajo de Zimmer. Además, la música contribuye a la identidad de la franquicia. A lo largo de las diferentes películas, ciertos temas se repiten y evolucionan, creando una continuidad sonora que conecta todas las entregas. En este sentido, Dead Man's Chest juega un papel importante al introducir nuevos motivos que se desarrollarán en futuras películas. El equilibrio entre innovación y tradición es uno de los mayores logros de la banda sonora. Zimmer respeta los elementos que hicieron exitosa la música de la primera película, pero al mismo tiempo, introduce cambios que reflejan la evolución de la historia. Este enfoque asegura que la música se sienta fresca, sin perder su identidad. En términos emocionales, la banda sonora es extremadamente efectiva. La música logra intensificar los momentos clave, haciendo que las escenas sean más memorables. Ya sea en una batalla épica o en un momento de introspección, la composición siempre está al servicio de la historia. También es importante mencionar el uso del silencio. En ciertos momentos, Zimmer reduce la música o la elimina por completo, permitiendo que los sonidos ambientales tomen protagonismo. Este recurso aumenta la tensión y hace que la entrada de la música sea aún más impactante cuando regresa. En conclusión, la banda sonora de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es una obra maestra que combina técnica, creatividad y emoción. El trabajo de Hans Zimmer no solo complementa la película, sino que la eleva a un nivel superior. Su capacidad para crear música que es a la vez épica y profundamente emocional es lo que hace que esta banda sonora sea tan memorable. Gracias a su enfoque innovador y su atención al detalle, Zimmer logra construir un paisaje sonoro que se queda en la mente del espectador mucho después de que la película ha terminado. El final de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es uno de los más impactantes y comentados dentro del cine de aventuras moderno, ya que rompe con la estructura tradicional de cierre y deja múltiples hilos abiertos que preparan el terreno para la siguiente entrega. A diferencia de muchas películas que concluyen sus conflictos principales, esta historia opta por un desenlace cargado de tensión, sacrificio y revelaciones inesperadas. Para entender el final, es importante recordar que toda la trama gira en torno al cofre del hombre muerto, que contiene el corazón de Davy Jones. Este objeto tiene un valor inmenso, ya que quien lo posea puede controlar al temible capitán del holandés errante. A lo largo de la película, varios personajes buscan el cofre por diferentes razones. Algunos desean poder, otros buscan libertad, y otros intentan saldar deudas del pasado. En la secuencia final, todos los personajes principales convergen en un mismo lugar, lo que da lugar a una serie de enfrentamientos llenos de tensión y giros inesperados. Jack Sparrow, fiel a su naturaleza impredecible, intenta manipular la situación para su propio beneficio. Su objetivo principal es evitar el destino que le espera, cumplir su deuda con Davy Jones y servir en el holandés errante durante 100 años. Por otro lado, Will Turner tiene sus propias motivaciones. Él busca el cofre como una forma de negociar con Davy Jones y liberar a su padre, quien está atrapado en la tripulación del barco maldito. Esta motivación añade una carga emocional importante a sus acciones, ya que no se trata solo de supervivencia, sino también de redención familiar. La situación se complica aún más con la presencia de James Norrington, quien ha caído en desgracia y ve en el cofre una oportunidad para recuperar su honor. En un momento clave, Norrington logra apoderarse del corazón de Davy Jones y escapa con él, llevándolo directamente a Lord Cutler Beckett. Este giro es crucial, ya que pone el poder del cofre en manos de una figura que representa el control político y económico, en lugar del caos pirata. Mientras tanto, Jack Sparrow parece momentáneamente victorioso, pero su suerte cambia rápidamente cuando el Kraken, la monstruosa criatura controlada por Davy Jones, comienza a atacar el Perla Negra. Este momento marca el clímax emocional y visual de la película. El ataque del Kraken no es solo una escena de acción espectacular,
sino también la manifestación física del destino que Jack ha estado intentando evitar. En medio del caos, los personajes deben tomar decisiones rápidas para sobrevivir. Elizabeth Swann juega un papel fundamental en este punto. A lo largo de la película, su personaje ha evolucionado significativamente, pasando de ser una figura más pasiva a alguien capaz de tomar decisiones difíciles. En el momento más crítico, Elizabeth comprende que la única forma de salvar a los demás es sacrificar a Jack. Lo que sigue es uno de los momentos más sorprendentes de la película. Elizabeth engaña a Jack con un gesto aparentemente romántico, lo besa y luego lo encadena al mástil del barco. Este acto de traición es profundamente impactante, ya que muestra hasta qué punto las circunstancias han cambiado a los personajes. Elizabeth no actúa por maldad, sino por necesidad, lo que añade una capa de complejidad moral a la escena. Jack, al darse cuenta de lo que ha sucedido, reacciona con una mezcla de sorpresa y resignación. A pesar de su carácter egoísta, en este momento muestra un atisbo de valentía. En lugar de intentar escapar desesperadamente, acepta su destino con una cierta dignidad. Este cambio en su comportamiento sugiere un crecimiento del personaje, aunque sea sutil. El Kraken finalmente destruye el Perla Negra y arrastra a Jack Sparrow a las profundidades del océano. Este momento es especialmente significativo porque marca la aparente muerte del protagonista. En una película de este tipo, donde el héroe suele salir victorioso, este desenlace resulta inesperado y rompe con las expectativas del espectador. Después de la destrucción del barco, los sobrevivientes logran escapar, pero quedan profundamente afectados por lo ocurrido. La pérdida de Jack no solo tiene un impacto emocional, sino que también cambia la dinámica del grupo. Sin él, el equilibrio entre los personajes se ve alterado, lo que plantea nuevas preguntas sobre el futuro. En paralelo, se revela que el corazón de Davy Jones ahora está en manos de Lord Beckett. Este desarrollo es crucial para la continuación de la historia, ya que otorga a Beckett un poder inmenso sobre los mares. A diferencia de Jack o Will, Beckett no está motivado por emociones personales, sino por el deseo de control y dominio. Esto lo convierte en una amenaza aún mayor. El final no se detiene ahí. En una de las últimas escenas, los personajes buscan la ayuda de Tía Dalma, una figura misteriosa con conocimientos sobrenaturales. Ella les sugiere que aún hay una forma de rescatar a Jack Sparrow, lo que introduce la idea de que su historia no ha terminado. Este elemento añade una chispa de esperanza en medio de un desenlace mayormente oscuro. El momento más sorprendente llega con la reaparición de Héctor Barbosa. Su regreso es completamente inesperado, ya que se creía muerto desde la primera película. Esta revelación no solo sorprende al espectador, sino que también establece una conexión directa con la siguiente entrega. Barbosa, con su personalidad fuerte y carismática, promete desempeñar un papel importante en lo que está por venir. Desde un punto de vista temático, el final de la película explora ideas como el sacrificio, el destino y las consecuencias de las decisiones. Cada personaje enfrenta el resultado de sus acciones, y no todos logran salir ilesos. Este enfoque añade una profundidad que va más allá de la simple aventura. También es importante destacar el tono del final. A diferencia de la mayoría de las películas del género, que suelen terminar con una nota positiva, Dead Man's Chest opta por un cierre más oscuro y ambiguo. Esto puede resultar desconcertante para algunos espectadores, pero también hace que la historia sea más memorable. El uso de un final abierto es una decisión narrativa arriesgada. Por un lado, mantiene el interés del público y genera expectativa para la continuación. Por otro, puede dejar una sensación de incompletitud. Sin embargo, en el contexto de una trilogía, este enfoque permite desarrollar una historia más amplia y compleja. En conclusión, el final de Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es un ejemplo de cómo una película puede desafiar las expectativas del público. A través de giros inesperados, decisiones difíciles y un tono más oscuro, logra crear un desenlace que es tanto impactante como significativo. Es un final que no solo cierra ciertos aspectos de la historia, sino que también abre nuevas posibilidades, dejando al espectador con una mezcla de sorpresa, emoción y anticipación por lo que vendrá después. La película Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, pese a su enorme éxito comercial y técnico, no estuvo exenta de controversias desde su estreno. Las discusiones y debates en torno a la película abarcaron diferentes aspectos, desde decisiones creativas hasta preocupaciones legales y críticas culturales.
convirtiéndola en un tema relevante tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica. A continuación, se desarrolla un análisis detallado de las principales controversias que rodearon a la película. Uno de los primeros focos de controversia se relaciona con la duración y la complejidad de la película. Algunos críticos y espectadores señalaron que la película era excesivamente larga, con más de 2 horas de metraje, y que el ritmo narrativo a veces se volvía confuso debido a la cantidad de subtramas y personajes. Esto generó debates sobre si Disney y los productores habían priorizado la espectacularidad visual y la acción sobre la claridad narrativa y la coherencia dramática. Algunos consideraron que la película, al ser parte de una saga, dependía demasiado del conocimiento previo de la primera entrega, lo que dificultaba que nuevos espectadores pudieran disfrutarla de manera independiente. Otra controversia importante surgió en torno a los efectos especiales y el uso del CGI, en particular, la creación del personaje de Davy Jones. Aunque el personaje fue aclamado por su innovación técnica y realismo, también hubo críticas sobre si su apariencia hiperrealista resultaba inquietante o incluso perturbadora para ciertos públicos, especialmente niños. Algunos expertos en cine debatieron sobre la ética del CGI hiperrealista, cuestionando si los personajes generados digitalmente deberían tratarse de manera diferente a los actores humanos en términos de expresión y humanidad. Además, hubo discusiones sobre la dependencia excesiva de efectos digitales en detrimento de actuaciones más orgánicas. El reparto también estuvo en el centro de la polémica, principalmente debido al personaje de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Aunque el personaje se convirtió en un ícono del cine moderno, algunos críticos señalaron que su interpretación bordeaba el exceso y que ciertos elementos de comedia podían resultar ofensivos para audiencias más conservadoras. Incluso se discutió si el estilo de Sparrow contribuía a reforzar estereotipos culturales sobre los piratas, especialmente la combinación de acentos y gestos exagerados que Depp utilizó para caracterizarlo. En paralelo, surgió una controversia legal relacionada con la propiedad intelectual. La franquicia de Pirates of the Caribbean estaba basada en la atracción homónima del parque temático de Disneyland, y hubo debates sobre la autoría de ciertos elementos narrativos y visuales. Algunos ex colaboradores y artistas de Disney cuestionaron si la adaptación cinematográfica se había apropiado indebidamente de ideas originales sin reconocimiento adecuado. Aunque estos conflictos no derivaron en demandas de alto perfil, sí generaron atención mediática y discusión sobre los derechos creativos en adaptaciones de atracciones o propiedades existentes. El marketing de la película también fue motivo de controversia. La campaña promocional fue masiva, con un énfasis en merchandising, productos de consumo y estrategias de publicidad global. Algunos críticos señalaron que la película se había convertido más en un vehículo comercial que en una obra artística autónoma, priorizando la venta de juguetes, videojuegos y productos relacionados por encima de la narrativa. Esta percepción de mercantilización generó debates sobre la influencia de los intereses económicos en la toma de decisiones creativas, especialmente en franquicias de alto presupuesto. En cuanto a la representación cultural, surgieron debates sobre cómo la película presentaba ciertos elementos históricos y culturales. Aunque la historia se sitúa en un contexto de piratería del Caribe, algunos expertos consideraron que la película simplificaba o distorsionaba hechos históricos y estereotipos de la época. Esto incluía la caracterización de piratas europeos y la representación de los marineros africanos y caribeños, que a menudo se mostraban como secundarios sin desarrollo profundo. Este tipo de representaciones generó discusiones sobre responsabilidad cultural y la influencia del cine de entretenimiento en la percepción histórica. El final de la película también provocó controversia entre los espectadores. La decisión de concluir con un final abierto, donde Jack Sparrow parece perecer a manos del Kraken y el corazón de Davy Jones cae en manos de Lord Beckett, fue criticada por algunos como una maniobra comercial para obligar a los espectadores a ver la tercera entrega. Aunque desde un punto de vista narrativo se entiende como un recurso de suspenso, muchos consideraron que este tipo de final generaba frustración y ansiedad innecesaria, afectando la experiencia de la película de manera negativa. El tema de la violencia y las escenas de acción fue otro punto debatido. La película, aunque orientada a un público familiar, incluía secuencias intensas con criaturas sobrenaturales, combates armados y peligros extremos. Esto llevó a que algunas asociaciones de padres y críticos cuestionaran si ciertos segmentos eran demasiado intensos para niños pequeños,
generando discusiones sobre la clasificación por edades y la exposición de menores a contenidos de riesgo. Un aspecto menos evidente, pero también relevante, fue la relación entre los actores y la producción. Se reportaron tensiones detrás de escena debido a los exigentes horarios de filmación, la coordinación de escenas complejas de acción y el uso de CGI. Estas dificultades generaron rumores sobre conflictos creativos entre el director Gore Verbinski y los protagonistas, especialmente Johnny Depp, sobre cómo debía interpretarse el personaje de Jack Sparrow y cómo equilibrar humor, drama y acción en pantalla. Aunque estas tensiones no afectaron directamente la calidad final de la película, sí formaron parte de la narrativa mediática que la rodeó. El tema de la música también tuvo cierta controversia indirecta. Hans Zimmer creó una banda sonora que combinaba elementos tradicionales con efectos digitales, lo que fue aplaudido por muchos. Pero algunos críticos de música cinematográfica consideraron que la partitura era demasiado dominante en ciertas escenas, eclipsando el diálogo o la actuación de los actores. Este debate refleja la tensión entre la innovación musical y la claridad narrativa, un tema recurrente en películas con composiciones épicas. Finalmente, la película fue criticada en ciertos círculos por la percepción de que priorizaba el espectáculo sobre la sustancia. Si bien la narrativa, los personajes y la música fueron destacados por la mayoría de los fanáticos, hubo un segmento de críticos que consideró que la película estaba sobrecargada de efectos especiales, acción y humor, en detrimento del desarrollo de personajes y de una trama coherente. Esta crítica se relaciona directamente con la tendencia de Hollywood a producir grandes franquicias orientadas a la taquilla, un fenómeno que continúa generando debates sobre la calidad frente al éxito comercial. En conclusión, aunque Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest fue un éxito rotundo en términos de taquilla y popularidad, no estuvo exenta de controversias. Desde debates sobre duración, ritmo y complejidad narrativa, hasta críticas sobre estereotipos culturales, marketing excesivo y decisiones creativas detrás de cámaras, la película generó un amplio espectro de opiniones. Estas controversias no disminuyen su valor como entretenimiento, pero sí ofrecen un contexto más completo para entender la recepción crítica y pública de la película. Lejos de ser una obra libre de discusión, Dead Man's Chest se convirtió en un fenómeno que invitó al análisis, el debate y la reflexión sobre los desafíos de crear una secuela dentro de una franquicia de gran presupuesto. Su legado, por tanto, no solo se mide en términos de éxito comercial, sino también en la manera en que provocó conversaciones sobre creatividad, ética, representación cultural y estrategia cinematográfica en la era moderna. La película Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es una obra cinematográfica que ofrece mucho más que su simple trama de aventuras piratas. Además de la narrativa principal, los efectos visuales, la música y las actuaciones destacadas, existen otros aspectos que enriquecen la experiencia de la película y que merecen un análisis detallado. Estos elementos incluyen la construcción del universo de la saga, la influencia cultural, los detalles técnicos de producción, la recepción del público y la manera en que la película expandió la industria del entretenimiento. Uno de los aspectos más relevantes es la construcción del universo narrativo. Dead Man's Chest no solo continúa la historia iniciada en la primera película, sino que también amplía considerablemente el mundo de los piratas del Caribe. La película introduce lugares míticos, como el holandés errante, el cofre del hombre muerto y territorios inexplorados del océano, cada uno con su propia mitología y reglas. Esta expansión del universo permite que la saga adquiera mayor profundidad, convirtiéndola en algo más que una historia lineal. Se trata de un mundo vivo, con su propia lógica interna, donde las decisiones de los personajes tienen consecuencias reales. Otro elemento significativo es la integración de la mitología con la historia de aventura. La película combina elementos sobrenaturales, como la maldición de Davy Jones y los poderes del cofre del hombre muerto, con conflictos humanos muy concretos, como la lealtad, la traición y la búsqueda de libertad. Esta mezcla permite que el espectador no solo disfrute de la acción y los efectos visuales, sino que también reflexione sobre temas universales. La lucha entre lo sobrenatural y lo humano crea una tensión narrativa constante que mantiene la atención del público a lo largo de las más de 2 horas de duración. Desde un punto de vista técnico, la película destaca por su innovadora combinación de efectos prácticos y CGI. Los efectos visuales no solo son espectaculares, sino que también cumplen un propósito narrativo,
ayudando a dar vida a criaturas y escenarios que serían imposibles de representar de otra manera. La creación de Davy Jones y su tripulación digital es un ejemplo de esto. Cada tentáculo, cada movimiento y cada expresión facial fueron cuidadosamente diseñados para transmitir emociones reales. Además, la película utilizó técnicas de captura de movimiento avanzadas, que permitieron que las actuaciones humanas se reflejaran con precisión en los personajes digitales. Esto representó un gran avance en la industria y estableció nuevos estándares para películas de aventuras y fantasía. Otro aspecto destacado es el desarrollo de los personajes. Aunque la película es reconocida por su acción, también dedica tiempo a explorar la evolución de cada protagonista. Jack Sparrow, por ejemplo, se enfrenta a su destino y experimenta momentos de vulnerabilidad que contrastan con su habitual ingenio y carisma. Will Turner y Elizabeth Swann también muestran un crecimiento significativo. Will debe equilibrar su sentido del honor con la necesidad de salvar a su padre, mientras que Elizabeth evoluciona de ser una mujer limitada por su entorno a alguien capaz de tomar decisiones cruciales en momentos de crisis. Incluso los antagonistas, como Davy Jones y Lord Beckett, tienen motivaciones claras, lo que añade capas de complejidad a la historia. La música, compuesta por Hans Zimmer, es otro elemento que enriquece la película más allá de su función básica de acompañamiento. La banda sonora utiliza temas recurrentes para cada personaje, lo que ayuda a reforzar la conexión emocional del público con ellos. Además, la música varía de acuerdo con la tensión de la escena. Momentos de peligro se acompañan de composiciones intensas, mientras que escenas de introspección se desarrollan con melodías más suaves. Este trabajo musical no solo complementa la narrativa, sino que también amplifica la atmósfera de aventura y misterio. El impacto cultural de la película también merece atención. Dead Man's Chest consolidó la figura de Jack Sparrow como un ícono del cine moderno y contribuyó a popularizar la estética y la mitología de los piratas en la cultura popular. Más allá del cine, la película influyó en videojuegos, merchandising, parques temáticos y otras formas de entretenimiento. La franquicia se convirtió en un fenómeno global, demostrando la capacidad de las películas de aventuras para trascender la pantalla y convertirse en parte de la cultura contemporánea. En términos de producción, la película representa un esfuerzo logístico colosal. El rodaje incluyó escenas en locaciones reales del Caribe, así como extensas filmaciones en sets diseñados para recrear barcos y puertos. La coordinación entre los equipos de efectos visuales, dirección, actores y músicos fue crucial para lograr la cohesión final. La atención al detalle en la recreación histórica, aunque adaptada para el entretenimiento, contribuyó a la autenticidad del mundo que la película presenta. Otro aspecto relevante es la manera en que la película aborda temas universales a través de la aventura. La lucha por la libertad, la importancia de la lealtad y el precio del poder son elementos recurrentes que se exploran en paralelo a la acción y al humor. Esto permite que la película tenga un atractivo tanto para adolescentes como para adultos, ya que ofrece entretenimiento inmediato y al mismo tiempo proporciona reflexiones sobre la moralidad y las consecuencias de las decisiones personales. El humor, aunque es un componente constante, se utiliza de manera estratégica para aliviar la tensión en momentos críticos. Jack Sparrow aporta gran parte del humor, pero no de manera superficial. Sus acciones y comentarios reflejan su ingenio, su habilidad para manipular situaciones y su visión única del mundo. Este equilibrio entre comedia, acción y drama es uno de los elementos que hace que la película se destaque dentro de las películas de aventuras contemporáneas. La película también ha sido objeto de estudios sobre narrativa serializada. Como segunda entrega de una saga, Dead Man's Chest asume riesgos al desarrollar historias más complejas y finales abiertos, obligando a los espectadores a reflexionar sobre las motivaciones de los personajes y las consecuencias de sus acciones. Esta estructura rompe con la tradición de películas de aventuras autónomas, sentando un precedente para las franquicias modernas que buscan mantener al público enganchado a lo largo de múltiples entregas. En términos de recepción, la película tuvo un éxito comercial enorme, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 2006. Sin embargo, este éxito también generó debates sobre la influencia del marketing y la publicidad masiva en la percepción del público. Algunos críticos argumentaron que el fenómeno de la película estaba impulsado más por la marca y el merchandising que por la calidad artística, un debate que sigue vigente en la industria del cine contemporáneo. La interacción entre los personajes y la mitología del universo pirata
también es un elemento innovador. La película no solo presenta combates físicos, sino que también explora conflictos morales y estratégicos. Los personajes deben tomar decisiones bajo presión, lo que añade una dimensión intelectual a la acción. Esto es particularmente evidente en las negociaciones por el cofre del hombre muerto y en la interacción entre Jack Sparrow y Davy Jones, donde la astucia y la inteligencia son tan importantes como la fuerza física. En cuanto a innovación técnica, la película fue pionera en la forma de integrar CGI con actores reales en escenas complejas de interacción. La mezcla de efectos prácticos y digitales permitió que los personajes y criaturas parecieran completamente realistas, generando un efecto inmersivo que hasta entonces pocas películas de aventuras habían logrado. Este logro técnico ha sido estudiado y replicado en numerosas producciones posteriores, lo que subraya la influencia de la película en la industria. Por último, la película ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo, gracias a su capacidad para ofrecer múltiples niveles de disfrute. Puede ser vista como una simple aventura llena de acción y humor, o como una historia más compleja que explora temas de moralidad, destino y libertad. Esta versatilidad es uno de los factores que ha asegurado que Dead Man's Chest siga siendo objeto de análisis y debate, incluso años después de su estreno. En conclusión, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, es mucho más que una película de aventuras típica. Su riqueza narrativa, sus innovaciones técnicas, la construcción de un universo complejo, la música evocadora y la evolución de los personajes hacen que se destaque como un ejemplo de cine ambicioso y multifacético. A través de su historia, sus efectos visuales y su impacto cultural, la película ofrece una experiencia integral que combina entretenimiento, emoción y reflexión, consolidándola como una pieza importante dentro de la franquicia y dentro del cine contemporáneo de aventuras.